Buenas a todos, mi nombre es Jesús Miguel Guiu Martín y hoy os vengo a hablar del controlador DALI Multimaster del EC02. Quiero empezar hablando de las características principales del producto, luego os quiero hablar de la interfaz física del equipo y de las funcionalidades que tenemos a través de él, y por último me gustaría hablar de las funcionalidades a las que podemos acceder y el programa que ha diseñado Mingwell. Vale, antes de empezar de lleno con las características principales, recordaros brevemente lo que nos podemos encontrar en un bus DALI. Pues tenemos los control gear, que son los drivers y las luminarias. Tenemos los input devices, que son los dispositivos de control. Y luego tenemos los application controller, en este caso el del EC02, que es el que va a recibir las órdenes de los dispositivos de control y se las va a mandar a los control gear. Luego también en una red DALI podríamos tener un DALI gateway, con el que podríamos controlar la red de forma inalámbrica. De momento, en esta presentación nos vamos a centrar únicamente en estos tres elementos. Vale, en primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos un formato carril DIN, tenemos un equipo con una carcasa de plástico aislante, tenemos un equipo que no tiene toma de tierra, es de clase 2, y tenemos un amplio rango de tensión de alimentación, de entre 100 y 305 voltios de entrada. Tenemos también una batería interna para mantener la fecha y la hora, y luego tenemos 5 años de garantía. En cuanto al bus DALI, tenemos 2 buses DALI independientes. En cada bus podemos conectar hasta 64 control gears y hasta 12 input devices. Y luego cada bus tiene una fuente de alimentación de 205 mAh. Y luego decimos que son independientes, pero en realidad, como a través del software cada equipo puede controlar a otro equipo de otro bus, a efectos prácticos es como si tuviéramos 128 control gears y hasta 24 input devices. ¿Qué equipos podemos conectar al dispositivo? Pues por la parte de control gears podemos conectar equipos DT6, equipos DT8, y por la parte de input devices, soporte instancias de pulsador, instancias de slider, instancias de sensor de presencia e instancias de luminosidad. Entonces cumple las partes DALI de 301 a la 304. Tenemos 4 relés, 4 salidas de relés programables a 250 voltios y a 5 amperios. Luego tenemos 4 indicadores relé que nos indican el estado abierto o cerrado de cada uno de estos relés. Luego en la parte frontal tenemos un conector de tipo USB con el que podemos utilizar para conectarnos a un ordenador a través de un cable de conexión de este tipo USB o USB-A. Y luego en la parte inferior tenemos un conector de tipo RJ45 con el que nos podemos conectar a través de un cable de conexión TCP/IP. Luego también este conector se podría utilizar para conectarnos a través de tipo Modbus. En cuanto a la interfaz, tenemos 3 botones. Con estos 3 botones podemos ya acceder a los menús del EC02 y ya a realizar una serie de funciones. Estas funciones, ¿qué son? Son unas funciones muy sencillas, son unas funciones que sirven para realizar pruebas rápidas en una instalación. Os voy a enseñar un poco el diagrama de los menús. En primer lugar, podemos obtener la información del bus, podemos obtener qué dispositivos de entrada y qué drivers tenemos conectados en cada bus. Luego podemos realizar pruebas de encendido, podemos encender los equipos de forma individual, por grupos, por buses, podemos lanzar escenas, podemos activar o desactivar los relés. Luego también podemos direccionar los equipos y configurarlos. Durante el proceso de direccionamiento luego podríamos configurar los máximos, los mínimos, los power on level, los fade time, los feed rate. ¿Vale? Es una configuración que es muy básica. Los podríamos asignar a grupos. Luego también, una vez direccionados y configurados, también podemos volver a configurarlos. La configuración es la misma, o sea, este menú es idéntico a este. Y luego, por último, tiene un menú de sistema en el que podemos cambiar la fecha, la hora, el IP, ¿vale? Cosas sencillas. Podemos cambiar también el idioma. Vale, entonces esto es un resumen de todo lo que acabo de explicar. ¿Vale? Estas son las funciones a las que accedemos al equipo a través de, como ya he dicho, de esos 3 botoncitos y de la pantallita. También estas funciones, pero ya os digo, lo chulo es cuando conectamos el equipo a un ordenador y utilizamos el software del equipo. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con el software del equipo? Podemos hacer todo lo anterior de manera más rápida e intuitiva. Al final, como tiene una interfaz gráfica, es mucho más rápido y cómodo que 3 botones. Luego tenemos más opciones de configuración por equipo. Podemos direccionar todos los equipos de manera simultánea. Podemos agrupar dispositivos de manera masiva. Podemos programar los relés, crear efectos, crear secuencias, crear timers. Podemos programar cambios horarios y monitorizar el bus DALI. Y luego,
como el software está en continuo desarrollo, a medida que pasa el tiempo van implementando nuevas funciones. Estas funciones de aquí, que están en verde, podemos crear plantillas de configuración, que esto sirve para configurar equipos de manera simultánea. Si todos los equipos tienen una misma configuración, por ejemplo, un mínimo del 5%, podríamos configurarlos todos de golpe. Luego podemos proteger el equipo con contraseña, podemos hacer pre-commissioning, podemos crear ciclos circadianos, crear combinaciones de lámparas y creaciones entre sensores. Empecemos con las funciones. La primera, pre-commissioning. Recientemente, como ya digo, en esta última actualización han introducido en el software del equipo la opción de crear equipos virtuales y poder configurarlos. Entonces, ¿qué supone esto? Supone que ahora se puede hacer pre-commissioning de manera offline y de manera remota. ¿Qué es lo habitual con otros controladores DALI? Pues lo habitual es coger el controlador multimaestro, conectarle a todos los equipos en el bus DALI, configurarlos como quiere el cliente y luego aplicar esa configuración. ¿Cuál es la parte más costosa? La parte más costosa es la de configurar los equipos, porque si tienes una instalación, tienes 50, 100 equipos y todos tienen que tener un mínimo del 5% o una curva logarítmica o tienen 20 de estos tienen que tener una escena, otros tienen que tener ciertos efectos. Pues aquí es donde se te va la mayor parte del tiempo. Con este nuevo método, dispositivos virtuales, lo podríamos hacer de manera remota en una oficina. Es una función que consideramos que es muy importante porque ahorra mucho tiempo. Una vez hecha crear esos equipos virtuales y configurarlos como queremos, hay dos opciones. O se le instala ese proyecto a un DLC02 y se manda la obra ya configurado, o se baja un archivo que guarda el software del equipo y se manda el archivo a la obra y alguien se tendrá que conectar al DLC02 y descargarle ese proyecto. Y luego tendría que asegurarse de que todo funciona como debería. Vale, ahora aquí os enseño un vídeo de cómo creamos un equipo virtual, ¿vale? Que va a ser una tira RGB. Este es como el panel de control del equipo virtual. Este equipo aún no existe. Ahora en cuanto le damos el nombre, le existe. Y aparece aquí, en el menú de instalación. Aquí aparecen todos los equipos virtuales que acabamos de crear. ¿Vale? Y ahora, lo suyo sería conectarnos al DLC02. ¿Vale? Aquí nos estamos conectando a través de IP. Y una vez conectados, escaneamos los equipos que tenemos en los buses y nos aparecerá aquí un equipo nuevo. Un equipo real que tenía conectado, un RGB White. Entonces, una vez escaneado, lo único que tenemos que hacer, bueno, hay opciones para identificar el equipo, para saber que los estamos asignando de forma correcta. Se puede dar autoassign o podemos simplemente pues arrastrarlo y asignarlo al equipo virtual. Menú de efectos. El menú de efectos es el núcleo fundamental de cómo relacionamos un evento con los dispositivos de salida. ¿Qué es un evento? Un evento puede ser la instancia de pulsación de una botonera, puede ser un timer que hemos creado en el equipo, una fecha de programación, puede ser una instancia de presencia de un sensor o puede ser un grupo de instancias de sensores, que eso ya explicaremos más adelante lo que es más complicado. Luego, entonces, ¿qué es un dispositivo? Pues un dispositivo de salidas pueden ser los propios equipos o puede ser una secuencia de equipos, que luego explicaremos también lo que es, o puede ser hasta un grupo de equipos o incluso todo el bus. Entonces, el menú de efectos, de forma resumida, lo que hace es relacionar el hecho de que yo, pulsando en esta botonera, mando una instancia al DLC02 y este me encienda, por ejemplo, todas las lámparas de este grupo. ¿Vale? Es como crear escenas en Casambi. Aquí os enseño un vídeo. Aquí ya tengo un equipo RGB White y un sensor conectado al bus DALI. Y entonces aquí los estoy controlando ya. Esto ya no es virtual. Entonces lo que voy a hacer es crear un efecto en el que yo, cuando pase la mano por encima del sensor, se iluminará la tira RGB. Entonces, aquí en el recuadro aquí es donde tengo todos los eventos, todas las instancias, y aquí abajo todos los dispositivos. Los relaciono y básicamente descargo el efecto en el DLC02.
Vale, ya estaría. ¿Vale? Así, para que veáis lo rápido que se hace, que se puede crear un efecto con el software. Vale, secuencias. Una secuencia es una función que nos permite configurar el estado de un equipo o de varios equipos a lo largo del tiempo. Es un poco como crear una animación en Casambi. Básicamente, ahora vais a ver que yo creo una secuencia, voy a crear una secuencia de 3 pasos de esta tira RGB. Le voy a poner que en el primer paso esté de color rojo, en el siguiente en el siguiente esté de color verde y en el siguiente, en el último, de color azul. ¿Vale? Entonces, una secuencia de 3 pasos y le voy a poner que haya un delay de 1 segundo entre cada paso. ¿Vale? Entonces, como ya he dicho antes, una secuencia cuenta con un dispositivo de salida. Entonces, necesitamos algo, una instancia o un evento que active esta secuencia. Entonces, solo por enseñar algo nuevo, voy a enseñaros cómo crear un timer, que no es más que un evento de programación horaria. Entonces, creo un evento que es un timer que es de lunes a viernes a las 5:30. Ahora en el menú de efectos, cojo ese timer y lo relaciono con la secuencia. ¿Vale? Aquí está el timer, aquí está la secuencia. Y simplemente activo la secuencia aquí, lo pongo de manera cíclica. Y entonces descargo el efecto. Y entonces a las 5:30, este vídeo se grabó a las 5:29. A las 5:30 se verá cómo se empieza la secuencia que hemos programado. Vale, y ahí está. Vale, pues eso sería otro efecto que relaciona timer con secuencias. Vale, y este es otro ejemplo de cómo que tenemos muchas más opciones a la hora de crear secuencias en el menú de secuencias del programa, que básicamente podemos relacionar, podemos crear pasos de un equipo en concreto de un bus con un grupo del bus B, o luego podemos seleccionar, poner un paso de un equipo tunable white a cierta temperatura, o luego activar un relé, o luego lanzar una escena de un equipo, o luego podemos seleccionar todo en broadcast. Human Centric Lighting es una función que básicamente lo que nos permite es crear ciclos circadianos. Aquí esto es como el menú de secuencias, solo que tenemos 24 pasos, que son como las 24 horas del día, y básicamente lo que hacemos es, a cada hora del día, que están aquí, ¿vale? A cada hora del día van del 0 al 24, lo que pasa es que no caben en la pantalla, pero le podemos establecer un valor de temperatura, un nivel de dimado y un tiempo de phase. Y básicamente aquí arriba seleccionaríamos a qué bus afecta esto y qué equipos afectan. Podemos seleccionar equipos, seleccionar grupos o en broadcast. Y aquí podemos seleccionar gradación de ese cambio entre una hora y otra. O sea, si por ejemplo tenemos a una hora tenemos 6.000 grados Kelvin y a la siguiente tenemos 5.000, un poco menos, pues cada hora, cada 2 minutos bajaría a 33 grados Kelvin. ¿Vale? Ahora os voy a explicar una función que se llama combinaciones de lámparas. Básicamente es una función que nace para poder ahorrar tiempo a la hora de hacer efectos. Si por ejemplo teníamos esta instalación y nosotros queremos que con una pulsación en una botonera se mandara una instancia, una única instancia, y queríamos apagar el relé, este relé que tenemos aquí, dimar al 70% este equipo que tenemos aquí, lanzar la escena 0 que tiene guardada este equipo aquí, y luego queremos encender este equipo de aquí. Pues antes de que existiera esta función, normalmente habría que crear como cuatro efectos diferentes. Como todos tienen un resultado diferente, se pueden agrupar. Entonces, han implementado una nueva función que nos permite agrupar lámparas y luego definirles un estado, un nivel de estado o lanzar una escena o activar un relé, y luego entonces están agrupados y lo único que habría que hacer es lanzar un efecto, un único efecto. Esto sirve para ahorrarle tiempo al técnico a la hora de crear los efectos. Vale, ahora os voy a contar una serie de funciones con sensores, en concreto sensores de luminosidad, que son nacen un poco a la hora de crear funciones específicas. O sea, funciones que de normal no podríamos crear con el menú de efectos. Vale, tenemos Light Sensor Regulation, que es una función que nos permite regular la luminosidad
de forma constante. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos una oficina con unos sensores y queremos que, según va cambiando la luminosidad ambiental, vaya regulando las lámparas que tiene para mantener una luminosidad constante. Así que, por ejemplo, imaginaos, ¿vale? Oficina con las ventanas. Pasa el sol a cierta hora del día y los rayos inciden de más. Pues hay más luz y las lámparas se regulan hacia abajo. Pasa el sol, luego se pasa una nube por encima, baja la luz y el DLC02 regularía las lámparas hacia arriba para que la luminosidad ambiental fuese la misma. Luego tenemos Light Sensor Step Changing y a este nos permite establecer 3 valores de luminosidad, ¿vale? A unas lámparas y se van a regular, se van a activar en función de cómo va decreciendo la luz ambiental. ¿Vale? Entonces una aplicación normal sería las lámparas de una calle, por ejemplo. Entonces establecemos 3 niveles, 3 luxes y según va bajando, según se va poniendo el sol, ¿vale? Y va alcanzando los umbrales puestos, va aumentando, va alcanzando esos niveles de regulación. Entonces se pone el sol, llega del 0 al 10%, sigue bajando el sol, sigue anocheciendo, llega a la mitad y luego al final, cuando ya llega el último umbral, se ponen al máximo. En lo que viene a ser funciones de luminosidad, tenemos Light Sensor Sunlight Follow. Para lo que sirve es para regular la luminosidad de forma inversamente proporcional a la luz ambiental. Entonces, por ejemplo, imaginaos que tenemos el jardín de una casa, ¿vale? Tenemos las lámparas encendidas durante toda la noche y queremos que, según vaya saliendo el sol, queremos que se regulen hasta el apagado o hasta un porcentaje que le digamos, como el 10%. Entonces, básicamente, lo único que habría que hacer es configurarlo como quisiéramos y entonces va saliendo el sol y entonces pues se van regulando, ¿no? Del 100% hasta el 10%. Vale, y ahora funciones un poquillo más complejas que lo que hacen es relacionar instancias de sensores. Entonces, estas también nacen de la necesidad de crear aplicaciones en concreto que no se podían hacer desde el menú de efectos. Entonces tenemos esta función que se llama Occupancy Array. ¿Vale? El planteamiento es el siguiente. Tenemos un pasillo y tenemos 3 sensores. Y queremos que cuando la persona pase por el pasillo, debajo de un sensor se activen todas las lámparas. ¿Vale? Y queremos que cuando la persona salga del pasillo se apaguen. Entonces, esto antes, si lo hubiéramos hecho desde el menú de efectos, habría habido un problema. El problema sería que lo configuraríamos y entonces la persona pasa y este sensor pues manda la instancia de presencia al DLC y el DLC 02 mandaría la instancia mandaría la orden de encender todas las lámparas. La persona sigue pasando y todo sigue igual. Vale, pero ¿qué pasaría ahora? Que este sensor ha dejado de detectar presencia y ha mandado la instancia de ausencia. Entonces se le ha mandado el DLC 02 y este ha dicho, vale, como no hay nadie, te apago las lámparas. Pero la persona sigue andando y encima sigue siendo detectada por esta. Entonces, eso era un problema y eso antes no se podía hacer. Entonces ahora con la nueva función, ahora básicamente lo que va a pasar es que estos van a estar todos en un grupo como si fueran un único sensor y ignorará la instancia de ausencia de todos los sensores hasta que solo quede uno activo. ¿Vale? Entonces, la persona pasa, todo bien, y ahora en cuanto deje de ser detectada por este sensor, lo dicho, mandaría la instancia, pero el DLC 02 la ignoraría. ¿Vale? La persona se va y todo bien. Vale. Os enseño un poco cómo sería el menú. Básicamente aquí, panel lateral, aquí nos saldrían todas las instancias de los sensores que tenemos conectados o virtuales. Y entonces básicamente los agruparíamos todos y crearíamos un array de sensores. Y luego esto nos aparecería como si fuera un evento, una agrupación de sensores. Lo añadiríamos aquí y aquí abajo pondríamos los dispositivos de salida. Otra función, Light Regulation When Occupied, básicamente es una función que en lo que hacemos es agrupar sensor de presencia y sensor de luminosidad. Entonces, ¿cuál es la aplicación? La aplicación es que no queremos que el DLC 02 acepte las instancias de presencia cuando haya mucha luz
ambiental. Entonces, este sensor tiene tanto sensor de luminosidad como de presencia. Entonces, cuando la persona pase, va a detectar presencia, pero como detecta mucha luz, el DLC02 va a ignorar la instancia de presencia y el foco no se va a encender. ¿Vale? Entonces, en el caso contrario, que es de noche, ahora como hay menos luxes, pues la persona pasa y se enciende el foco. ¿Vale? Pues este sería un poco el menú. Aquí también lo mismo en el panel lateral. Aquí seleccionando Light Regulation, agruparíamos instancias de luminosidad y de presencia. Eso sería como un evento, ¿vale? Esa agrupación de sensores, y aquí abajo seleccionaríamos los dispositivos de salida. Cambio horario. Esta es una función muy simple, que la voy a comentar muy rápido. Básicamente, se le puede establecer cuándo queremos que el DLC02 entre en el horario de verano y cuándo queremos que entre en el horario de invierno. Como veis, se puede hacer muchas programaciones horarias en el equipo, se puede crear muchos timers y el equipo puede funcionar en base a eso. Entonces, cuando llega la hora de cambiar la hora, tenemos un menú en el que básicamente lo que hacemos es, este sería el ejemplo de cómo hacemos el cambio de hora en España. Le decimos que el último domingo de marzo a las 2 queremos que entre en el horario de verano. ¿Y cuándo queremos que salga de ese horario de verano y entre en el de invierno? Pues lo mismo, le pondríamos el último domingo de octubre a las 3. Y ya lo tendríamos, le daríamos upright y ya lo tendríamos para los años venideros. Función diagnosis. Esta función lo que nos permite es monitorizar todos los comandos que se pasan a través del bus DALI. Es básicamente una función que consideramos nosotros que es muy útil, sobre todo para los técnicos, por si hubiese algo en una instalación que no funcionase como debiese, o para dar soporte al cliente. Básicamente, tenemos una barra de herramientas aquí en Help, en Diagnosis y Start Diagnosis. Se nos aparecería esta ventana. Y esta ventana, lo que nos muestra en cuanto le damos a Start, es un registro de todos los comandos que se mandan por el bus DALI. ¿Qué comandos? ¿En qué dirección? ¿Se mandan en broadcast o en qué dirección? Y todos fecha y hora. Entonces, lo dicho, esto es súper útil por si a un cliente hay algo que no le funciona bien como debería. Lo que puedo hacer es dejarlo monitorizando durante horas y luego guardar ese registro y mandárselo a un técnico especializado de Allfair o de Mingwell. Por último, comentar que muchas de estas funciones que hemos comentado hoy nacen de una estrecha relación entre Allfair y Mingwell, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, damos muchas ideas, hacemos muchas labores de testeo y aceptamos muchos feedback de nuestros clientes. Por ejemplo, la función esta del Light Regulation When Occupied nace del feedback de un cliente y nosotros se lo transmitimos a Mingwell y ellos de forma inmediata la implementaron en el software. Nada, que nosotros pensamos seguir así, estamos muy orgullosos de la rapidez, de lo abierto que están, y que si vosotros tuvierais alguna idea para implementar al equipo, pues la aceptaríamos enormemente. Y eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Es que el software es principalmente para configuración y luego funciona de forma autónoma, en base a sensores y tal. No es como herramienta de control. Si la utilizas como herramienta de control, obviamente, por ejemplo, Modbus o lo que sea, en principio, límite como tal, si tienes 2000 unidades, pues el límite son 128 direcciones de control por dispositivo. Entonces, simplemente colocarías el número que necesitarás. Y límite, no sé si te refieres en cuanto a la comunicación, eso ya dependerá de la red, eso ya no es nada de DALI. Vale, entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, que es el tema, claro, como hay un montón de implementación y de software desarrollado, para intentar aprovecharlo, ¿hay algún tipo de API o algo que yo pueda meter en un BMS y desde ahí la... Por el momento, lo único que hay para eso es que a través del puerto RJ45 está habilitada la comunicación Modbus, y con esa comunicación Modbus en el manual del equipo tienes toda la estructura de comandos y lo que se puede hacer, y ahí ya lo puedes integrar tú como quieras a través de un